Bien. En esta mesa vamos a realizar la experiencia de determinación del momento de inercia de rotación del cuerpo. Para eso vamos a utilizar esta plataforma rotante con nuestro objeto de estudio, que en este caso va a ser un cilindro de cobre. Bien, la idea de esto es determinar de manera teórica, con la fórmula que ustedes tienen en la universidad, determinar su momento de inercia. De igual manera lo vamos a hacer experimentalmente con este equipo, ¿sí? Una plataforma rotante en la cual tiene el cilindro, ¿sí? Que es nuestro objeto de estudio. Está ajustado con dos tapas, ¿sí? Tiene dos tapas en sus laterales para unirlo a nuestro eje de rotación, que va a ser este pequeño cilindro de aluminio, ¿sí? Y en las dos esquinas tiene dos topes para evitar movimiento de traslación, ¿sí? Y que sea solamente un movimiento de rotación pura, ¿sí? Porque acá vamos a analizar el momento de inercia, por lo tanto lo que queremos es que el cuerpo solamente rota. Se trabó el video. Después, si ustedes pueden observar, sobre nuestro eje de rotación vamos a tener un hilo con una masa colgante, ¿sí? En este caso, los datos los tienen acá anotados de la masa colgante, que es 30,4 gramos. La masa del cilindro es 114,6 gramos. Y bueno, este radio es el radio del chiquito, ¿sí? Donde está todo enrollado el hilo. Y el radio grande, R mayúscula, es el radio del cilindro. Ahora, ¿por qué tenemos tres cilindros? Bueno, centímetros. ¿Esto? Milímetros. 4,05 milímetros es desde el centro, nuestro punto de estudio, que sería, vamos a llamarle a este punto que está acá, A. Desde esta distancia hacia el enrollado del hilo, que coincide sobre el segundo cilindro de aluminio, tenemos una distancia R de 4,00 milímetros. Bien. Después, desde nuestro punto de rotación hacia el cilindro, bueno, tenemos el radio del cilindro. Pero nosotros vamos a trabajar con tres cilindros, ¿sí? Con la particularidad de que vamos a respetar la masa del cilindro, ¿sí? Si ustedes se fijan en la hoja de fórmula, van a encontrar que la inercia para un cilindro es igual al producto de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a analizar cómo varía el momento de inercia variando el radio y manteniendo fijo la masa. Los tres cilindros, por lo tanto, van a pesar 114,6 gramos, ¿sí? Lo único que vamos a variar es el radio. Vamos a tener un radio grande, ¿sí? Del cilindro grande, que es de 39,18 milímetros, que sería este. El radio mediano, que sería este, de 26,28 milímetros, y en este caso tenemos el cilindro de radio más chico, que tiene 19,83 milímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el momento de inercia de forma experimental? Para eso vamos a trabajar con dos vistas de nuestro... La voy a montar. Y un capuchón de goma que va a sujetar el choque plástico con la esfera. Acá, para que vean del otro lado, tenemos el cilindro, que es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Dos tapas en cada uno de sus laterales con unos topes para evitar movimientos laterales, y bueno, sería el eje de rotación enrollado, donde está enrollado el hilo, ¿sí? Bien. Si ustedes le realizan una vista de frente, ¿sí? Lo que van a observar es esto. En donde, si analizamos la fuerza, tenemos hacia abajo la masa del cilindro, la gravedad, el peso, ¿sí? Hacia arriba vamos a tener las dos fuerzas de reacción, ¿sí? Que son básicamente donde
se apoyan en las dos esquinas, ¿sí? Vamos a tener dos marcas. Cilindro del eje de rotación. Bien, y solamente vamos a considerar eso, ¿sí? Acá las tapas y los topes vamos a despreciar el efecto que tiene en la experiencia, ¿sí? Porque su masa es relativamente muy chica a diferencia de la masa del cilindro, por lo tanto va a influir de menor magnitud, ¿sí? Bien, esto es la vista frontal, ¿sí? Después tenemos lateral, ¿sí? En donde vemos el radio del cilindro de estudio, ¿sí? El eje de rotación y el hilo que empuja hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener la fuerza de la tensión, ¿sí? Del hilo sobre la masa colgante, ¿sí? Si analizamos en el diagrama del cuerpo libre la masa colgante, tenemos hacia arriba la tensión, hacia abajo el peso, ¿sí? Y bueno, la aceleración, el cilindro, la masa colgante va a estar cayendo, ¿sí? Por lo tanto vamos a tomar positivo hacia el sentido de la aceleración. Si nosotros realizamos el análisis, vamos a analizar sumatoria de fuerzas en el eje igual a la masa por aceleración, vamos a tener que el peso menos la tensión va a ser igual a la masa colgante por la aceleración, ¿sí? Esa es una de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Después vamos a analizar en la vista lateral el torque, ¿sí? Acá, como pueden ver, tanto el peso como la fuerza de reacción, ¿sí? No van a influir, no van a generar torque, ¿sí? Como pueden ver, el cilindro no se está moviendo, está estático, ¿sí? Y solamente está girando, ¿sí? Bien. Acá a una distancia R, que es 4,0 milímetros, tenemos el hilo enrollado. Por lo tanto, acá hacia abajo tendríamos la tensión, ¿sí? Por lo tanto, si queremos calcular el torque que está generando esa tensión, sería la tensión por distancia, ¿sí? Y eso es igual a la inercia por la aceleración angular. Esta sería otra ecuación. Hasta el momento tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? En donde tenemos como incógnita y después vamos a tener la aceleración, es un dato que vamos a medir, las masas las conocemos, ¿sí? La tensión la tenemos involucrada en las dos ecuaciones, la inercia es lo que queremos hallar y la aceleración angular es un dato que no conocemos, pero lo que sí conocemos es que la aceleración tangencial en este punto, si la aceleración tangencial coincide con la aceleración que va a tener la masa colgante, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? El radio de R chico, ¿sí? Bien. De esta forma, esta aceleración la podemos dejar en función de la aceleración angular, la podemos dejar en función de la aceleración lineal, ¿sí? Bien. Si ustedes trabajan con estas tres ecuaciones, deberían llegar la distancia del contrapeso al centro a esta que tenemos acá, 18,0 centímetros, en donde vamos a tener la distancia la de masa la esfera al centro de rotación colgante, 50,0 multiplicado por centímetros, el y radio la del longitud de la cilindro barra va a chico, ser 98,0 centímetros. al cuadrado, multiplicado por la diferencia de la gravedad por menos la aceleración experimental dividido la aceleración cinética. Si observan bien en la ecuación, no estamos usando ningún dato de los cilindros que son nuestro objeto de estudio, ¿sí? Fíjense, no tenemos la masa del cilindro, no tenemos los radios del cilindro, es decir, esta inercia es totalmente experimental y la vamos a determinar a través de la aceleración lineal que experimenta la masa colgante. Y bueno, estos dos datos que están fijos, la masa colgante pesa siempre lo mismo, 30,4 gramos, y el radio es siempre el mismo, ¿sí? Entonces, nosotros
Acá podríamos quitar el cilindro y podríamos agregar cualquier otro cuerpo, ¿sí? Que tenga una forma muy difícil de No puedo comparar hallar esta altura con la esta. inercia, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en la hoja de fórmula, tienen formas geométricas muy simples, ¿sí? Que básicamente en la realidad es muy difícil poder usarlas. Por eso es importante que conozcan este método, porque a través de haciendo girar el cuerpo podemos determinar la inercia. Y fíjense que acá, sin conocer la geometría de nuestro objeto de estudio, ¿sí? Porque no estamos utilizando ni el radio del cilindro ni la masa, no estamos conociendo nada, simplemente con hacerlo girar podemos determinar su inercia. La idea de esto es comparar esta inercia, que es la inercia experimental, ¿sí? Compararlo con la inercia teórica, ¿sí? Ustedes en la hoja de cálculo, de fórmula, van a encontrar que la inercia para un cilindro es el producto de la masa por el radio al cuadrado. Bien. Por eso estamos usando una forma conocida para poder contrastar con algo, ¿sí? Poder determinar cuánto vamos a hacer con la medición. Ahora bien, fíjense que acá, si bien nosotros estamos despreciando las tapas, los topes y el cilindro de aluminio, ¿sí? Si bien estamos despreciando ese efecto, va a influir en la medición, ¿sí? Ustedes ya saben, no estamos trabajando solamente con el cilindro, no lo tenemos aislado, tenemos todo, pero bueno, para simplificar los cálculos, se va a desplazar con una determinada velocidad. Porque su masa es relativamente muy chica con respecto a la masa del cilindro. Por lo tanto, la inercia experimental debería darnos levemente mayor a la inercia teórica, ¿sí? Porque nosotros en la teoría estamos analizando únicamente el cilindro. Bien, ¿se entendió más o menos? ¿Alguna duda con la experiencia? ¿No? Bueno, entonces tenemos la plataforma rotante con la masa colgante, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir la aceleración que va a experimentar esa masa? Bueno, al nivel del suelo tenemos nuestro sensor de ultrasonido, ¿sí? Va a estar emitiendo impulsos de sonido que van a rebotar sobre la masa colgante, ¿sí? Y cuando regresen, en función del tiempo que tarda el sonido en ir y volver, vamos a poder determinar su posición. Conociendo su posición y el instante del tiempo, podemos hallar la velocidad y así determinar la aceleración, ¿sí? Básicamente esto es exactamente igual que en otras experiencias, ¿sí? Es el mismo sensor, trabaja de la misma forma. Entonces podemos llegar a esta relación que en este caso tenemos el sensor conectado a la interfaz Pasco-Erlin y bueno, la Pasco-Erlin está por medio de cable conectado a la NOT, ¿sí? Esta no se está usando, ¿sí? La velocidad va a ser la solamente estamos usando esta NOT, ¿sí? Y acá lo que van a encontrar es, estamos usando el software Capstone, ¿sí? En donde vamos a graficar velocidad versus tiempo, y fíjense que lo que estamos obteniendo es una recta con pendiente negativa. ¿Por qué es con pendiente negativa? Bueno, simplemente porque el sistema de referencia está sobre el sensor, ¿sí? Y el sensor, a medida que se va acercando, va determinando cada vez posiciones de la masa colgante más cercanas hacia el sensor, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia de posición va a ser negativa, posición final de inicial va a ser negativa. Por eso es que la recta que vemos de velocidad versus tiempo es con pendiente negativa. Pero nosotros vamos a tomar en el desarrollo de positivo hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto vamos a considerar solamente la magnitud de la resolviendo la velocidad, le explico la velocidad que va a ser la raíz de 10 ¿se entendió esa parte? de la gravedad por la diferencia de altura H. Vamos a liberar el cilindro. De esta forma, vamos a liberar el cilindro y el torque que va a generar la masa colgante lo va a hacer rotar, ¿sí? Y al mismo tiempo la masa colgante va a tener un movimiento de traslación, ¿sí?
y el cilindro va a tener un movimiento de Y después vamos a rotación ver, puro, ¿sí? Y analizar. bueno, ahí tenemos todo el análisis para poder vincular los dos movimientos y poder determinar la inercia. Si no tienen ninguna duda, ya podemos ir empezando a realizar mediciones. Acá pusimos en ausencia de choques externos porque nosotros vamos a reducir la fricción. ¿Ya? Entonces, no tendría que haber un choque plástico externo. Tenemos que se conserva el momento angular L, ¿no? ¿Ya? El inicial es igual al final. Bien. En este momento tenemos el cilindro de radio. Primero va a ser el momento cinético. Vamos a ver cómo es su movimiento. O de la esfera respecto al centro de rotación. Y después va a ser todo el conjunto rotando. ¿Está? Entonces vamos a tener el momento cinético inicial, el inicial rotamos el proyector. Tenemos que el inicial es el vector R. El vector R es este vector por P, que es la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan que era P? Masa o velocidad, ¿no? Masa, producto escalar por el vector P. Por lo tanto, analizando la esfera como una partícula, tenemos que es los momentos. La aceleración nos R está dando por M por B. 0,100 metros por segundo cuadrado. ¿Está? Y el radio desde el punto de impacto al centro de rotación del conjunto. Esa es la aceleración, Y la 0,101 metros por segundo cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es repetir de nuevo la experiencia, pero vamos a cambiar el cilindro, ¿sí? Este cilindro tiene la misma masa, solamente lo que vamos a hacer es aumentar el radio. Si se fijan, La inercia total que va a ser aproximadamente la inercia tenemos de cada 6 componente que integra 6 milímetros más de radio. No es tanto lo que cambia, pero vamos a ver cómo cambia la aceleración lineal de la masa colgante, ¿sí? que va a ser coincidente con el Porque si bien el radio lo estamos aumentando una magnitud relativamente pequeña, está al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto su inercia debería darnos muy distinta a lo mismo con para respecto a la primera, ¿sí? Bien, entonces vamos a sacar, fíjense, acá tenemos los topes, acá entra en juego que suena a Steiner. sacamos el cilindro, ¿No? Steiner, ¿para qué no sirve? sacamos la tapa. ¿Para qué sirve Steiner? 40, 45. Fíjense cómo estamos agregando objetos aparte del cilindro, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta cuando hagan los cálculos y vean que la inercia les va a dar relativamente mayor la experimental que la teórica. Ahí tenemos el cilindro de radio mediano, ¿sí? De radio chica ya lo usamos. Vamos a repetir. El eje de rotación lo definimos nosotros. El eje de rotación va a ser el punto este, que va a ser coincidente con el centro del disco. Y está marcado por un testigo que apoya el disco y lo hace rotar y se evita que el disco se mueva y solo rote. Lo que nos va a permitir a nosotros con el Steiner es calcular la inercia de un cuerpo cuando el centro de rotación no coincide con el centro baricéntrico. ¿Está? Con el eje Ahora baricéntrico estamos de ese en las mismas condiciones, solamente el que cambiamos el baricéntrico nos va a cilindro, permitir a ¿sí? El radio nosotros del cilindro. calcular la inercia de ese Bien, cuerpo vamos a portable. ver qué es lo que tenemos ahora. Y por Steiner lo vamos a desplazar hacia el punto donde nosotros tenemos rotando nuestro sistema, nuestro cuerpo. ¿Está? Entonces, acá tienen 4 formulitas de la inercia. Fíjense cuando resuelvan de no ir confundiéndose cuáles son los diámetros o las D, las distancias al centro de rotación de los diferentes cuerpos, porque todos tienen diferentes centros de rotación. ¿Está? La esfera
esfera va a tener la inercia baricéntrica de la esfera, que va a ser por tabla. Recién la vimos, 2/5 de. Teníamos. La inercia de la esfera es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Está? Más la masa de la esfera desplazada por Acá tenemos una distancia la velocidad, de su v al cuadrado. velocidad versus tiempo. ¿Está? ¿Sí? La pendiente de la velocidad es la aceleración. La barra, póngale que Si está se el fijan, centro más acá. la pendiente negativa se debe a que el sensor tiene un sistema de referencia distinto al nuestro. Nosotros positivo para abajo, el sensor toma positivo para arriba. ¿Sí? Por eso es que solamente vamos a trabajar con la magnitud. La masa de la barra por la distancia Bien. del centro de rotación. Y el valor que nos está dando El centro de rotación de la barra respecto a su es de masa. 0,0583. La inercia del contrapeso lo mismo, está desplazada una metros distancia sobre de su segundo E, cuadrado. o de su C. Fíjense Entonces va a que el sumar radio la no varía tanto, ¿sí? Pero miren cómo cambió ¿Qué la tipo va a tener aceleración inercia? tangencial. Va a ser la inercia puramente La de lineal, hilo, sí, porque que vos no va a estar es desplazado respecto al centro de la Casi la mitad del tiempo. Es más lento. ¿Ahí me sigue? ¿Por qué es más lento? Es importante porque después ponen un diámetro. Porque a ahora otro cuerpo y le dan- la aceleración o la que experimenta la masa colgante, ¿sí? De forma Que bueno, si nosotros experimental, se van a determinar la velocidad angular como el desplazamiento lo dividimos angular por el radio, sí sobre vamos a el tener la aceleración angular, ¿sí? ¿Por qué? En este caso nos da más bajo. Dijimos, teníamos la Fíjense. máquina, se desplaza 45 ¿Por qué nos da grados, más bajo? y nos permite a nosotros, Lo único que hicimos fue aumentar el radio. medir Nos da más la bajo velocidad angular o determinar la porque velocidad tiene angular, mayor si inercia, está ¿sí? Si se fijan acá, que es más fácil de verlo que acá, rozamiento, acá y la inercia aumenta con el cuadrado del radio, ¿sí? Nosotros aumentamos levemente el radio, por lo tanto con el cuadrado se nos elevó la inercia. ¿Qué significa que tenga más inercia? Inercia es una magnitud que nos da el orden de cuánto un cuerpo se opone a rotar. Si la inercia es muy grande, va a costar mucho que ese cuerpo lo hagamos rotar. Si la inercia es muy baja, lo podemos hacer rotar muy fácilmente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la relación que hay? Por lo tanto, este cilindro que tiene el radio mucho más grande, ¿sí? Va a costar más hacerlo rotar. Y si cuesta más hacerlo rotar, su aceleración angular va a ser más baja. ¿Sí? Si su aceleración angular es más baja, la aceleración lineal que va a experimentar la masa colgante va a ser más baja. ¿Se entiende? Pero para el Bien. cálculo de la inercia del contrapeso van a usar dos de sus vértices, ¿no? Vamos a quitar entonces Va a tener un alto de 6,9 centímetros, un ancho de 2,5 y un largo de 8. radio, el cilindro de radio media, y vamos a agregar el cilindro de la base radio del grande. cuadrado, ¿no? La sumatoria del largo y la profundidad al cuadrado. ¿Está? Fíjense bien cuando apliquen la fórmula de inercia de la barra, ¿cuál toman como base? ¿Está? La base es 8,5 por 2,5. ¿Está? Este 6,9 no lo utilice porque le va a dar mala expresión de inercia. Van a estar considerando otro eje de rotación que no es el eje paralelo al eje de rotación del sistema. Y después tenemos el disco, que va a ser la masa del disco, 960,0 gramos. El radio del ¿Cuál disco, creen? 15,0. ¿En qué cilindro creen que van a tener menor error Y la inercia baricéntrica del con disco respecto al valor es el teórico? medio de la masa por el radio del disco cuadrado. ¿Está? Con el más chico creen, el Tanto más la chico esfera, creen que va la a barra y tener el contrapeso menos tienen error. que aplicar el Taylor para Fíjense, corregir o fíjense, nosotros acá lo que estamos agregando son tapas, ¿sí? Estamos agregando los topes, el cilindro de aluminio más chico que nos sirve de nuestro eje de rotación, ¿sí? Eso es fijo, no lo cambiamos, ¿sí? O bueno, las
la pista sí, la aumentamos un poquito, pero no es grave. Deberíamos tener que en realidad el de rayo más grande nos va a dar menos error, ¿sí? Porque acá la inercia relativa entre el cilindro, ¿sí? Va a ser mucho más grande la del cilindro que tiene el rayo más grande con respecto a la inercia residual, ¿sí? que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos un cilindro de rayo más chico, esa diferencia va a ser más grande, o sea, va a ser más... la diferencia, o sea, la inercia del cilindro más chico va a ser más chica, por lo tanto va a influir más la inercia residual que nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿sí? En cambio, si agregamos un cuerpo que tiene mucha inercia, relativamente se va despreciando la inercia que tiene. No sé si se entiende, más o menos. Bueno, después vamos a ver qué nos dan en los cálculos. Ahora lo que vamos a hacer es repetir la experiencia. Fíjense cómo le está costando moverse a la masa colgante, ¿sí? Evidentemente su aceleración es mucho más pequeña que con el cilindro de rayo más chico, ¿sí? Porque en este caso el cilindro tiene mucha más inercia y se opone mucho más a rotar, ¿sí? Bien. Hacen esos tres tiempos en promedio y con la expresión que teníamos recién, que era pi sobre 4, en el tratamiento angular a 5 grados, dividido el tiempo promedio determina la velocidad angular. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ahí. Acá lo que estamos viendo es nuevamente la pendiente, ¿sí? La recta de velocidad versus tiempo, y acá vemos la pendiente, es 0,0261 metros sobre segundo cuadrado. 0,0261. Fíjense cómo nos dio mucho más chico que la primera, ¿sí? Porque tiene mucha más inercia, ¿sí? Bien, eso serían todo por esta experiencia. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pueden firmar.